Agradezco mucho su presencia y hablemos un poco de lo que fue la dictadura castrochavista en el Ecuador. El 30S, tema que se ha tratado hasta acá, esa simulación, ese fraude, ese conjunto de delitos cometidos por Rafael Correa y su grupo de poder, que retuvieron y detentaron el poder en el Ecuador por 10 años, no es sino un ejemplo de la serie de crímenes y de delitos que ha cometido Rafael Correa y su grupo de delincuencia organizada en contra del pueblo ecuatoriano. Y no es sino un ejemplo de los delitos que se cometen en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que se cometieron en la Argentina de los Kirchner, en el Brasil del Partido de los Trabajadores con Lula y Rousseff, y que Dios quiera no se cometan en el Perú con las circunstancias que hoy día están sucediendo allá. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que para entender lo que es la dictadura de Rafael Correa, hay que entender el proceso regional que empieza el año 99, cuando el recién posesionado presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acude y hace alianza con el último, único dictador de la región, Fidel Castro, en una Cuba en un proceso especial y en absoluta decadencia. Ahí se pone en marcha un proceso que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, Socialismo del siglo XXI, y que hoy día se llama castrochavismo, porque es el acrónimo de los nombres de seguramente los dos criminales más importantes que marcan la historia del siglo XXI, Castro y Chávez. En ese marco de referencia, insistir en un concepto que es muy importante para entender esto: el castrochavismo no es política. Detentan el poder político a través de dictaduras en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y lo hicieron en el Ecuador de Correa, pero no son políticas, son delincuencia organizada que usa el poder político para cometer sus crímenes, para encubrir sus crímenes y para mantenerse en impunidad. Con esas precisiones, vamos al tema. ¿Por qué señalamos como dictaduras a estos regímenes que insisten en presentarse como procesos políticos de izquierda, progresistas, de avanzada? Porque son dictaduras porque no cumplen ninguno de los elementos de la democracia. Y la democracia en las Américas no es un concepto teórico, es un concepto que está establecido por un instrumento legal que se llama la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001, y que es de vigencia obligatoria para todos los estados americanos, desde Canadá hasta la Argentina. Y que en el artículo 3 dice que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, y Estado de Derecho solo quiere decir vigencia de la ley, nadie por encima de la ley, la división e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones libres y justas, periódicas, como expresión de la soberanía popular a través del voto universal, y la libre organización política. Y si ustedes observan, el gobierno de 10 años de Correa, paulatina y rápidamente desaparecieron esos 5 elementos. Y está aquí presente el sociólogo, el profesor, el político, el expresidente Osvaldo Hurtado, que tuvo la valentía de escribir y denunciar ese proceso y ese fenómeno, cuando todo el mundo sabía que sucedía, pero nadie quería señalarlo y menos documentarlo. El presidente Osvaldo Hurtado es quien escribe Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, y describe en las 2 primeras páginas de ese libro, que ya es un clásico en las Américas, lo que era la dictadura, que llega al poder mediante elecciones y que a través de sucesivos golpes blandos, modificaciones contra el régimen institucional, termina creando un sistema jurídico, entre comillas, para perpetuar en el poder al dictador y para, con ese sistema jurídico así creado, destrozar la institucionalidad y someter al pueblo. Es en ese escenario donde aparece el tema que me han pedido tratar hoy día, y que es
la utilización dictatorial de la justicia. Cuando no hay Estado de Derecho, cuando en vez de la vigencia de la ley se impone la vigencia de la voluntad de un individuo, como hizo Correa en el Ecuador, como lo hace en los Castro en Cuba, como lo hace Maduro y lo hizo Chávez en Venezuela, como lo hace Evo Morales en Bolivia y como lo hace Ortega y Murillo en Nicaragua, que manejando fórmulas hacen que la Asamblea o el Congreso les apruebe lo que quieren, que los jueces dicten las sentencias que ellos quieren y que finalmente controlan a través de eso incluso el sector privado y la prensa. No hay Estado de Derecho, porque en vez de la voluntad de la ley, del imperio de la ley, se impone el imperio de un individuo. Y ahí están los nombres. Y para lograr eso rompen el otro elemento esencial de la democracia, que es la división e independencia de poderes, porque controlan todos los poderes públicos. Y para hacer eso, o han hecho reformas constitucionales como en Nicaragua, o han hecho constituyentes como en Venezuela, como en el Ecuador de Correa, como Evo Morales con Bolivia, que ha hecho desaparecer la república y ha creado el Estado plurinacional, para establecer a través de leyes infames un sistema llamado jurídico, que no es otra cosa que un estatuto dictatorial, que en vez de estar destinado a defender la libertad y los derechos humanos, está destinado a oprimir a los ciudadanos. En ese contexto es que Correa en el Ecuador monta un sistema que no es un invento ecuatoriano, que es el resultado de la experiencia de la dictadura castrista aplicada con el dinero de Chávez y de Venezuela para establecer dos situaciones. Primero, criminalizar la oposición política. Y segundo, judicializar la represión. Y de esa manera los jueces y los fiscales, que deberían estar encargados de proteger los derechos humanos, de administrar justicia, de respetar la ley, la Constitución, de garantizar los derechos fundamentales de la persona, convierten los procedimientos legales y el sistema y los sistemas de justicia en mecanismos de represión política, criminalizando a los opositores y haciendo del Poder Judicial y de los fiscales el más grande instrumento de represión, de opresión y de tortura. Porque en las dictaduras castrochavistas no viene un grupo de matones a llevarse al preso. Viene un fiscal o viene una notificación judicial y cuando la gente ha recibido eso ya sabe lo que le puede pasar. Y aquí hay testigos en esta audiencia, empezando por el coronel Carrión en el Ecuador, siguiendo por Endara, el condenado por aplaudir, el propio coronel Pazmiño, y hay un testigo de 60 años de antigüedad que es el preso político más conocido de la dictadura castrista, que es el embajador Valladares. Lo que hicieron con Valladares el año 60, un juicio infame que asesinó sus derechos de defensa, sus derechos humanos, que después asesinó su reputación y que lo mandó a la cárcel por casi 23 años, mejorado, corregido y constitucionalizado, se aplica hoy día en Venezuela, en Bolivia, en Cuba y en Nicaragua, y se aplicó durante 10 años en la dictadura de Rafael Correa en el Ecuador. Para hacer dos cosas, de nuevo, para criminalizar la oposición política y para judicializar la represión. Eso quiere decir que defender la libertad en el Ecuador o en cualquiera de estos países, en el Ecuador de Correa, que defender los derechos fundamentales o simplemente oponerse al régimen es un crimen. Y al criminalizar la oposición política, se crea ese sistema de represión judicial que hoy día todavía sigue vigente en los países que controlan las dictaduras castrochavistas. Y eso saben que eso es crimen. El violar los derechos humanos en vez de defenderlos por parte de un fiscal, el dictar un fallo de prevaricación por parte de un juez o de un tribunal para proteger a un régimen, para amedrentar o para falsificar testigos, el empujar a la gente, como ha sucedido en el Ecuador y ha sucedido en Bolivia y ha sucedido y sucede en Venezuela y en Nicaragua, a confesar delitos que no han cometido para poder bajarles las sentencias y tenerlos un par de años en la cárcel, después de confiscarles sus bienes y liquidarles su patrimonio y su familia. Esos son crímenes. Y esos crímenes en poder del Estado son crímenes agravados porque
se está invirtiendo el principio de protección por el principio criminal de opresión. En ese sentido, el Inter-American Institute for Democracy llevó adelante un trabajo hecho por profesionales de 6 estudios de caso, donde están los casos más notorios del abuso hasta ese momento de la dictadura correísta, que está, por ejemplo, el Poder Judicial como herramienta de censura, trabajo hecho por la doctora Daniela Salazar Marín, el Poder Judicial para reprimir la libre asociación y la protesta social, Jaime Ventimilla, el Poder Judicial para expropiar y controlar los medios de comunicación, Jorge Zavala Egas, el Poder Judicial y la persecución política, Fabricio Rubianes y Carlos Manosalvas, el Poder Judicial contra los movimientos indígenas, Rafael Paredes Corral, el Poder Judicial para perseguir estudiantes, Sebastián González y Pierre Pigosi. Son sentencias del correísmo que han violado los derechos humanos desde indígenas, estudiantes hasta empresarios. En unos casos para obligarlos a asumir posiciones en contra de la libertad y en otros casos para quedarse con sus medios de comunicación, con los cuales después han oprimido al pueblo y han modificado la opinión pública del Ecuador. Y esos crímenes están pendientes, no han desaparecido. El tema es que están denunciados e inclusive el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe sobre derechos humanos el año 2015, decía lo siguiente: los principales abusos de los derechos humanos son la falta de independencia en el sector judicial y las restricciones de las libertades de expresión, prensa, asamblea y asociación, además de corrupción en el Ecuador. Y agregaba: en base de la influencia de los medios o presiones políticas o económicas en casos donde el gobierno expresó interés, agregando, el gobierno también ordenó a los jueces denegar todo recurso de amparo que argumenta que el gobierno había violado los derechos constitucionales. La utilización política de la justicia en el Ecuador está aprobada. Y lo que corresponde hacer ahora en ese marco es la reparación. Esta brevísima exposición no sería completa si es que yo no dejo para reflexión de la comunidad académica y de la comunidad internacional algo que es una vergüenza histórica para las dictaduras del castrochavismo y que marca el nivel de abuso al que llegó la dictadura de Rafael Correa. Y es lo que llaman el mandato 13. El mandato 13 es un mandato constitucional, en el cual, sobre un caso específico, en el que habían realizado confiscación de bienes a unos empresarios ecuatorianos, dictan una norma que en el artículo siguiente, el artículo 2, dice lo siguiente: declarar que la resolución expedida no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiera interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Y agrega: los jueces o magistrados que abocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplir la cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar. El mandato 13 está vigente en el Ecuador, porque nadie lo ha derogado, porque nadie lo ha anulado. Así como hoy día hay presos políticos en el Ecuador, así como hay expresos políticos que están reclamando la reparación a la que el embajador Valladares ha mencionado. O sea, la dictadura del castrochavismo de Rafael Correa en el Ecuador ha causado un daño que no está enmendado. ¿Dónde están los jueces prevaricadores del correísmo enjuiciados? ¿Dónde están los fiscales criminales, acusadores y falsificadores de prueba enjuiciados y encarcelados? Cuando veamos eso, vamos a creer que el proceso de recuperación de la democracia en el Ecuador se está completando. Mientras tanto, el sistema de justicia del Ecuador permanece en la sombra de las dictaduras del castrochavismo en las Américas, igual que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Muchas gracias.